tema de hoy se llama cómo retomar el camino, ¿no? En nuestras propias vidas. Y se retoma, quiero pedirles que le den like al video, que se suscriban en la campanita y que lo compartan en sus redes sociales, por favor. Entramos como a un laboratorio en este momento, en donde tenemos que primeramente vernos a nosotros mismos para poder, las áreas que quiero compartirles, las maneras en que podemos retomar el camino. Porque, miren, Juan el Bautista se desvió, David se desvió, Salomón, el hombre más sabio, se desvió. Entonces, si todos estos, Moisés se desvió, Moisés andaba haciendo cosas bien torcinonas, ¿no? Moisés se desvió, y así casi cada hombre de la Biblia se desvió, no para enseñarnos que tú y yo nos tenemos que desviar, sino para saber que como humanos somos vulnerables y tenemos que aprender a retomar el camino, ¿ah? Y para poder retomar el camino necesitamos juzgar, primeramente tú y yo vernos sin culpa, pero hacer un autoanálisis que nos permita realmente saber. Cuando tú haces un autoanálisis, te das cuenta verdaderamente dónde andas. Y yo creo que así como uno le checa el aceite al carro, le revisas el agua, uno mismo tiene que agarrar y revisarse a sí mismo, hacer un autoanálisis, porque muchas veces vivimos le damos enfrente a la vida y no nos damos cuenta que en qué momento nos perdimos, ¿sí? Porque siempre que nos desviamos dejamos de vivir, y es muy importante vivir, que la vida no sea ni una carga, sino que la vida sea un disfrute diario, poder estar contentos, estar felices, disfrutar, estar agradecidos, que tengas problemas y retos, pero disfrutar esos retos, no estar amargado. En el momento en que tú te ves que estás sufriendo la vida, ahí ya las cosas ya no están bien. Nadie vinimos a esta vida a sufrir, ¿ok? Vinimos a disfrutar de Dios y de la vida, de los retos que tenemos en Él. Muy bien. ¿Cómo se le hace para superar nuestras caídas? Ahí va. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Va. La Biblia dice, según de Crónicas 7:14, dice, no se ve, ¿verdad? Pero ahorita la vamos a hacer que se vea. ¿Ya se ve? Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, ponga atención ahí, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ok, fíjense aquí lo que aquí está haciendo una relación directa, que la sanidad de nuestra tierra, que es una tierra sana. En los tiempos de la Biblia, una tierra sana era una tierra que daba fruto, o sea, que tengas provisión material, eso es. Una tierra sana era una tierra donde llovía cada año, es una tierra donde lo que siembras se cosecha, ¿sí? Y entonces ellos, fíjate cómo la Biblia hace, o Dios en su palabra hace una relación directa entre la sanidad de nuestra tierra, o la bendición material, la bendición interna y la sanidad espiritual, ¿sí? Entonces, cuando tú eres espiritual puedes ver también. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad así como tal, como se enseñó en los años 90, pero sí la Biblia nos da una luz muy clara de que nuestro estado, de nuestra casa, de nuestra vida, tiene mucho que ver con nuestra sanidad espiritual, ¿sí? Entonces, la sanidad de la tierra, ¿ok? ¿Qué es la sanidad de la tierra? Que tú tengas provisión material en tu casa. Eso es elemental. Eso estamos hablando a nivel de cuerpo. Provisión de felicidad mental, paz mental,
y paz espiritual. Eso es la sanidad de la tierra, ¿ok? Entonces, para llegar a cuando vemos que se empieza a perder eso en nuestras vidas, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La salud, perdónenme con todo respeto, también tiene mucho que ver con eso. Lo hemos hablado aquí. La salud tiene que ver mucho con nuestras emociones. Muchas veces guardamos muchas cosas en el interior, rencores, tristezas, desánimos. Se pierde la salud. La Biblia lo dice, la ciencia lo dice. Entonces, toda la provisión material y la provisión de salud, la provisión emocional, tiene todo que ver con nuestro estado espiritual. Entonces la Biblia nos enseña a regresar a un estado de estar bien. ¿Cómo le hacemos? Primero, la clave, aquí nos lo dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, la clave es la humildad. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando las cosas están saliendo mal es entrar en el modo humilde. Seguramente cuando las cosas empiezan a caerse y a estar de todo patas para arriba, en ese sistema se perdió la humildad. Es necesario regresar a la humildad. Y aunque, ojo con esto, eso no quiere decir que tú veas que no eres humilde, porque generalmente cuando andamos en soberbia, lo que sucede es que es como el que le huele la boca. El último que se da cuenta que le apesta la boca es el que es el que trae el mal aliento. Entonces, a veces uno anda en soberbia y no, todo el mundo está mal, ¿no? Y aquel me la hizo, y aquel me la debe, y aquel me falló, y todo el mundo está mal. Y el que anda sin humildad es uno, pues. Entonces, lo primero que tienes que saber, cuando la vida empieza a moverse y a derrumbarse las relaciones, observa si en tu vida se están cayendo relaciones, es porque te está faltando humildad. Y cuando se empiezan a caer las relaciones, eso quiere decir que muchas cosas, si no los paras, se van a empezar a caer a tu alrededor. Porque lo primero que se empieza a caer, antes que caiga un negocio, antes que caiga un matrimonio, antes que caiga la salud, se caen las relaciones con los seres humanos. Tú cuidas las relaciones con los seres humanos y estás poniendo un cerco para que no se te caiga la salud, para que no se te caigan las demás cosas, aún la economía. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces la humildad tiene todo que ver con nuestro bienestar como seres humanos. Ahora, ojo, aquí le voy a mostrar una clave que muchas veces el que no anda en humildad no se da cuenta, no nos damos cuenta que ya la perdimos, y te voy a enseñar a regresar a la humildad rápido. Eso es lo importante, aprender a regresar rápido con el método bíblico. Ok, el método psicológico es: aprende alguna lección, alguna frase que te ayude, pero ese no es el método bíblico. El método bíblico consta de acciones que nos hacen entrar en el mundo de la humildad. Si tú te fijas, la mayor parte de la gente que está caída, o cuando tú y yo hemos estado caídos en la vida, sabemos todo, pero no logramos concretar el regresar a estar bien, porque no es un problema mental, es además de ser un problema mental, no es un problema intelectual, es un problema espiritual. Entonces, fíjense lo que dice aquí, clave, señores: si se humillare mi pueblo, es regresar a la humildad, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ahora sí te voy a decir qué es lo que no hay en ningún ser soberbio. No, esto es ningún soberbio hace esto que te voy a decir: orar solo, buscando a Dios de madrugada, o dedicar tiempo para estar a solas con Dios en humildad a resolver su vida. El soberbio es muy mental. El soberbio empieza a decir: ¿en qué estoy mal?
quién me la hizo, pero nunca dobla sus rodillas ante Dios para decir Dios, o lo dobla y hay gente que son tan soberbios que empiezan a berrear a Dios. Dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué? Y eso, y lo otro, y a culpar, trata con aquel, ayuda al otro porque está mal aquel, me falló. No, el humilde va con Dios. Aquí está diciendo la clave: orar humildemente ante Dios, a solas con Dios. Y ahorita vamos a ver a algunos hombres de Dios que hacen esto, pues, porque si nadie, a lo que yo me di cuenta en mis momentos cuando yo estuve caído, yo tuve algunos amigos que me aconsejaron, pero andaban igual de perdidos que yo, pues. Entonces nadie te aconseja el regreso a la humildad o buscar a Dios. Entonces los consejos de mucha gente lo único que hacen, como ellos están tan perdidos, por eso andas con ellos, porque andas tan perdido como ellos, por eso estás junto. Entonces los empiezas a consultar y te empiezan a agarrar y te avientan más lejos del centro. Entonces hoy, ahorita que no estás en crisis, te quiero decir cómo. Fácil, levántate temprano a orar. Lo que para ti sea temprano. Yo tengo la costumbre de cuando entro en crisis, yo me levanto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero eso soy yo, porque lo veo en algunos hombres de Dios que eso hacen. Lo hizo David, lo hizo Isaías, lo hizo Jesús. Pero casi todo soberbio tiene la cabeza tan llena de argumentos que hasta ya le resolvió la vida a Dios. Le dice a Dios cómo tiene que obrar en su propia vida. ¿Y por qué no haces lo que yo te digo que debes de hacer, Dios? Me estás fallando. Es más, hay gente que, espérame, crece tanto en soberbia que hasta se pelea con Dios. No, yo estoy peleado con Dios porque me falló. Pues ¿qué traes contrato? ¿Qué con Dios? No. La soberbia, entonces hay que agarrar, pero ningún soberbio se acerca en humildad a Dios. Cuando tú te des cuenta que tus relaciones se están perdiendo, que las cosas empezaron a salir mal, es momento que nadie te tiene que decir, órale, ponte a orar. No, tú solito agarra, haz tu maleta para ir a caminar. Ahora, los judíos le llamaban al monte de Dios. Ir al monte de Dios no tienes que ir a un monte, es tomar el camino de la soledad con Dios. Eso es. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Es agarrar, caminar hacia la soledad, a estar con Dios y decir, permíteme retomar el centro de mi vida, permíteme tener la humildad de ver en lo que me estoy equivocando, permíteme, porque yo he visto tanta gente con tanto conocimiento bíblico que nunca duran 30, 20 años, hay veces nunca toman el centro de su vida. Cada vez se desvían más, porque cada vez tienen y ya leyeron a un autor, y ya leyeron a otro autor, y ya fueron a hablar con no sé quién, y ya vieron el ejemplo de no sé quién, y tienen la cabeza tan llena de argumentos que les impide totalmente ver a Dios. Totalmente. Y le doy un ejemplo muy clásico en la Biblia: Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a estar tan desviado, habiendo estado con Jesús, siendo el más grande de los profetas, dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos nosotros? Estaba extraviado. Y te voy a decir, el secreto de hablábamos Chelito y yo esta semana, desgraciadamente una hermana de Chelito falleció esta semana, y Dios
nos ha permitido pues estar juntos y consolarla y caminar este tiempo, pero cuando tú estás en Dios puedes recuperarte más rápidamente de las situaciones adversas. Y eso es porque aprendes a descansar en Dios. Es decir, no quiere decir que no te llega la desesperación, que no te llegan los golpes en algún momento del dolor de la pérdida de una persona o de la traición de un amigo, de las situaciones que te duelen, pero hay que aprender humildemente a ir de rodillas o a caminar al monte, como dicen los judíos. Ir al monte a orar. Ningún soberbio, ahora sí te voy a decir qué es lo que nunca hace un soberbio. Ningún soberbio ora humildemente. Los soberbios oran queriendo manipular al mismo Dios. Le voy a decir, el otro día escuchaba una oración por internet. Digo, no voy a dar nombres nada, pero le decía, estaba enferma una persona y le decía a Dios, no admitimos un no por respuesta, le decían a Dios. Y esta ya se volvió patrona de Dios. Y pobre de alma, nomás falta que le dijera, y pobre de ti que me falles, ¿no? Y él hace su voluntad. Cero. Pero tú la veías y tú decías, no, o sea, está hablando con autoridad. ¿Cuál? Está hablando con una enorme soberbia. Y eso es lo que hace la soberbia. No, el diablo estaba delante de Dios, en el mismo cielo, delante de Dios, estaba cargado de soberbia, y el vato ni cuenta. Entonces, ok, cuando tú y yo empezamos a orar y a dedicar tiempo a orar en humildad, hoy quiero enseñarte o darte una clave de la oración, es la oración humilde. No la oración en donde no sirvo para nada, soy de lo peor. Eso es también una gran soberbia, y esto es también menospreciar la obra de Dios. Pero cuando tú vas con Dios, dices, pues soy vulnerable, échame la mano, no sé, estoy perdido en la vida, me he equivocado. Y vas humildemente y dedicas una noche, 2 noches o tiempos te aseguro que vas a retomar el camino más pronto de lo que tú te imaginas. A mí me tomó, y eso no lo tienes que hacer, no tienes que ir a hablar con tal persona o tal persona, es ir con Dios. Es que, pues, sí, y si te equivocaste, pues no que diga Dios, no, la neta, imagínate a Dios, no, este vato se equivocó, no lo puedo creer. No, todos los seres humanos nos equivocamos. Ser humilde no quiere decir que seas perfecto. Todos los seres humanos vamos a cometer errores chicos, medianos y grandes. Pero la gran habilidad en el reino de Dios es si se humillare mi pueblo. Y la humildad solo es primeramente hacia Dios. Cuando nosotros reflejamos humildad hacia los seres humanos, es porque somos humildes delante de Dios. Cuando nosotros reflejamos soberbia ante los seres humanos, es porque somos soberbios ante Dios. Nosotros somos ante los seres humanos lo que somos o como somos ante Dios. ¿Me expliqué? Entonces, cuida. Una característica de un verdadero cristiano o de un hombre que anda en la gracia es la humildad. Segunda característica, entonces ya vimos primera, ¿no? Esta es la más importante. Si ustedes se fijan, muchas de mis enseñanzas, todo tiene que ver, o mucho tiene que ver, aprender a ser humildes. Aquí hacemos muchos ejercicios de humildad. Levantar las manos, ponernos de rodillas, todo para llegar a ser humildes, porque la realidad es que todos los que estamos aquí hemos tenido o tenemos problemas con nuestra soberbia.
Y eso es lo que nos hace fracasar en la vida. Si tú te preguntas cuáles han sido tus grandes fracasos o los míos, soberbia. No es ser más inteligentes ni menos inteligentes, es que tomaste decisiones al punto de andar con una actitud de soberbia y te fuiste. Entonces, también le quiero dar claves aquí para que eduques, si tienes que educar a tus hijos. Un buen entrenamiento hacia un hijo es tratar de enseñarle humildad. También, si andas buscando pareja, aquí todos están felizmente casados, pero si andas buscando tu media naranja, antes de buscar que esté bien guapa o bien guapo, que bien buena, no busca una mujer humilde, porque si no es humilde te va a hacer la vida de cuadritos la mujer o el hombre, ¿no? De veras, porque ya a la hora que estás en pareja y la persona no es humilde, se equivoca y no, es que soy el hombre y por eso cállese la boca. Espérame, pero no, es que ya dije, ¿y cómo me voy a echar para atrás? Pues humildemente nomás. No, pero mi papá y mi tía Lencha no eran así. Mira cómo acabó la tía Lencha, ¿no? Y el humilde es capaz de decir, no, pues no es perfecto. El humilde no es un ser perfecto. El humilde es un ser que dice, no era por ahí, cambiamos. O es un líder y se equivoca, toma una decisión equivocada. Dice, pues me equivoqué, pues ¿cómo lo vamos a arreglar así? Y ya, y cambia rápidamente. El soberbio no, dice, no, ¿cómo van a saber que me equivoqué? ¿Y cómo se va a notar? No, que nadie vea, y alega y discute para que nadie vea que se equivocó. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfecto, no. Y el humilde dice, sí me equivoqué, perdón. ¿Cómo les va a arreglar? Así, ya. La mamá igual, hay mamás que regañan y al rato ya le dieron una tunda bien tremenda a los chamacos. Y estaban equivocados, no, pues ya, a palo dado ni Dios lo quita. No, pida disculpas aunque sea su hijo. Pero es que ya dije, pues sí, ya dijiste, pero hay que ser humilde. Lo que somos ante Dios, eso somos ante los hombres. Encárguese, trata de ser bien humilde ante Dios para que puedas reflejar humildad ante los hombres. Nunca vas a poder ser humilde ante los hombres si no eres humilde ante Dios. No, es que yo oro y tengo una relación, ¿verdad? El soberbio, no, yo tengo una relación con Dios. No, enorme, yo oro y me postro, como decía ahorita Gerardo. No, es unos lenguajes, hombre, ha de tener línea el teléfono rojo con el Espíritu Santo, con Dios, ¿no? Ahora, ¿sabes una cosa? Les digo la verdad, ellos lo creen, nomás ellos, todo su entorno se da cuenta que son una farsa, pero ellos no se dan cuenta, o no nos damos cuenta cuando andamos en soberbia. Entonces, cuando tú te des cuenta, o cuando tú y yo nos demos cuenta que nuestro mundo se está cayendo a nuestro alrededor, en lugar de andar buscando culpables, hay que buscar humildad hacia adentro e ir y humillarnos ante Dios. Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios sabe que tu mayor problema y mi mayor problema es la soberbia. Y lo que Él necesita no es que seamos inteligentes, lo que Él necesita es que tener la suficiente sabiduría de humildad para ir y reconocerlo, y ahí Él nos tiende la mano. Déjenme mostrarles algo para que lo vean. Ahora, ¿cómo tomo decisiones? Y que esto es una parte difícil. ¿Cómo tomar decisiones cuando ya me di cuenta que la ando regando? ¿Cuántos se han dado cuenta que la han estado regando y tienen que tomar? Bueno, pues aquí está el camino para tomar decisiones.
Esto no se siente bonito, no es que sentí a Dios, no, la mayor parte de las veces lo único que sientes es que bárbaro, o sea, pero hay que tomar decisiones. Y aquí está bien clarito. Miren, Salmo 100, esta ha sido una luz en mi propia vida y en la de mi esposa. Le voy a platicar un poquito. Mi esposa, venimos de familias bien disfuncionales como casi todos los mexicanos. Ya saben la historia, si no lo has visto, de mi esposa ahí en un video, cómo su familia la desabandonó, la dejó. En mi familia los conflictos eran muy continuos y pues imagínense, nos unimos dos gentes. Entonces ahora que esta semana precisamente nos sentamos ella y yo tenemos un tiempo juntos todos los días, que es la hora del café. Yo todas las mañanas le preparo café a mi esposa. Nos levantamos, ahora ya como ya no estamos haciendo no viejos, sino como más maduros. Entonces en esta etapa de madurez ya te empiezas a levantar bien temprano, ya como a las 5:30 de la mañana ya. Yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, era la 1 de la tarde y todavía no me quería levantar, pero ahorita a mis 51 años, no, ya a las 5 de la mañana ya estás así como que, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, entonces mi esposa y yo tenemos el hábito de levantarnos a tomar café todas las mañanas. Y en los días que nos toca hacer ejercicio, hacemos ejercicio juntos, pero bueno, nos levantamos a tomar café y estábamos platicando que le reflexionamos, es que decíamos, ¿cómo le hicimos para enderezar nuestras vidas? Si realmente teníamos ejemplos bastante torcidos en nuestros antecedentes familiares, ¿cómo le hicimos? Y llegamos a la conclusión de que empezamos con mucho dolor a veces a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, aunque nos doliera. ¿Basado en qué? En este salmo que está aquí, que lo voy a leer, Salmo 119, 160, y eso hacemos la gente que vivimos o que vive en la gracia. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. ¿Qué quiere decir eso? Es que llegan momentos en tu vida en que dices, no, pero es que esto está mal. Pero tú lees en la Biblia y te dice otra cosa. Por ejemplo, te peleas con alguien y lo dice, amarás a tu enemigo. Y tú dices, no, pero a todos menos a él. Pero tú decides, no, como me decía alguien, no, pues yo a todos menos a tal y tal persona, con todo puedo aplicar gracia menos con esos tres. Pero no, la suma de su palabra es la verdad. Entonces, llega un momento en que tienes que, se me apagó el micrófono, tienes que decidir si vas a vivir o no basado en la palabra. Si vas a pararte en eso que dice o no. Y es cuando te mueves. Hay una parte de la Biblia que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque hay momentos donde no ves en la vida, tienes ganas de hacer ciertas cosas indebidas o dudosas, y dices, pero yo me sostengo como viendo al invisible. No veo nada, tengo ganas de hacer lo que mis impulsos o mi razón me dice, pero dices, no, la suma de su palabra es la verdad, y aquí no nos movemos. Así, en momentos difíciles de nuestra vida, en ese café que les digo de la mañana, llegamos a la conclusión que así fue, y le voy a platicar por qué le estoy platicando esto. A lo mejor lo ve la persona que, déjeme sacar la batería porque se me acabaron las pilas del micrófono. Ay, aquí está. Deme un momento. Resulta que
que una persona que yo quiero mucho, esta semana, me empezó a hablar acerca de su toma de decisiones en la vida, y conoce mucho de la gracia, o conoce mucho de la palabra, y yo le empecé a decir, a ver, permítame, ahí ya debe prender, ahí está. Bueno, y yo le empecé a decir, ¿y la gracia, mijo? No, pero que está muy difícil, y que con toda la razón, no, pero que está mal esto, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, ¿y la gracia? No, la gracia, ahorita no, decía. Pues eso hace una persona humilde. Dice, no, yo me paro en la palabra. O hay veces en que tú das tu palabra de hacer algo, y eso lo hace un cristiano. No, ya cambié, ahora no cumplo. ¿Por qué? Porque aquel me falló. No, la persona que vive la gracia da su palabra y cumple, a pesar de que sea contrario a sus propios intereses. Cumples tu palabra. ¿Por qué? No porque lo hayas escrito, sino porque diste tu palabra. Jesús dijo que tu sí sea un sí, y eso es ser humilde. Muchas veces vas con tu palabra y lo que dijiste antes lo dijiste por error, te equivocaste, pero la gente sabe que lo que tú dijiste, pues hay que pararse en lo que dijiste, ¿no? Bueno, pero entonces la suma de la palabra es la verdad. Que tu verdad principal en la vida sea lo que dice la Biblia, que tu verdad y mi verdad sea lo que dice la palabra. Entonces, y eso aplica para muchas cosas, cuando son cosas difíciles, pero también hay momentos que te dicen, no la vas a hacer, no vas a poder. ¿Cómo no? Yo soy la vid verdadera, yo soy hijo de Dios, ¿cómo no? Ahí ya es otra posición. ¿Y tú qué te crees? Pues soy hijo de Dios, me parezco a Dios, soy el ADN de Dios. Ahí brinca una perspectiva diferente de la vida, pero también es en otros sentidos. Es cuando tu palabra es comprometida, cuando tienes que ser fiel a una persona, a una mujer, a tus hijos. Hubo un momento que le voy a platicar una situación de disyuntiva que tuve yo a nivel personal. A nivel personal, yo siempre he sido muy inquieto en cuanto al conocimiento. A mí me gusta mucho saber, por eso usted me ve hablando de todas las cuestiones de ciencia y cosas, porque me gusta el conocimiento y me gusta investigar. Y pues llegó un momento en que esa inquietud creció y desarrollé yo un proyecto hace años, un proyecto de generación de energía con el viento. Algunos de ustedes lo supieron, yo hice unos generadores eólicos y eso me abrió las puertas en la universidad para estudiar una maestría. Apliqué para la maestría y entré. Entonces yo me sentía eso fue hace unos 3 años, yo creo, ya estábamos incluso aquí en la vida. Yo me sentía muy feliz de toda esa situación y muy realizado que mis desarrollos intelectuales hayan tenido ese eco en la universidad. Y yo ya no tenía que buscar un tema de tesis ni nada. O sea, yo ya entré con un proyecto viable que yo mismo había construido. Bueno, pues, finalmente empecé a estudiar y pues empezó la demanda. Empecé a ir a clases y pues estudiar demanda tiempo y llegó un momento de que yo tuve que tomar una decisión entre mis sueños o mis hijos, o darles de comer a mis hijos, o proveer para mi casa. Y yo estaba, como muchos papás, bueno, yo no estoy diciendo que tú tengas que hacer lo que yo hice, ¿no? Pero yo tuve que decir, es que pues ahorita a mí me toca impulsar a mis hijos. Si no a lo mejor después lo puedo hacer, pero ahorita es hacer que ellos lleguen lo más alto y lo más lejos que yo pueda ya. Y yo dije, pues voy a renunciar a mi proyecto. Y no a mi proyecto, sino al estudio de la maestría que yo ya estaba estudiando. ¿Basado en qué? En la lealtad a mi familia. Más que en decir, no, es que
Muchas veces la psicología, no, primero tú, velo, hazlo por ti. No. Si yo ya decidí tener hijos, y aunque ellos no me lo pidan, yo les correspondo en lealtad. Eso, entonces, primer principio para retomar el camino, tomar decisiones. Número 1, recuerda que el principio más importante del cristianismo es la humildad. Así. Segundo, por eso es que muchos cristianos se desvían, porque pierden la humildad y toman decisiones bíblicas, pero no humildes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque la Biblia dice esto y esto y lo otro, y tú estás mal, y por eso te vas a ir al infierno. ¿Has visto oído de esa gente? Entonces, eso no es humilde. Bueno, segundo consejo de la Biblia es que tus decisiones sean basadas en la palabra. Su palabra es la verdad. Que lo que a mí, lo que digan los demás es un asunto, pero ¿qué dice la palabra? Por ahí caminamos. No lo creo. Bueno, pues que no lo crean los demás. Y mi esposa y yo, ella ha sido una cómplice de esas decisiones. Ella ha sido una mujer que me ha respaldado en decir, por ahí vamos. Y nos hemos metido en muchas situaciones muy buenas y otras muy comprometidas, pero al final lo que hace esto es que te saca a flote. Siempre la gracia te sacará a flote, te permitirá estar feliz cuando mucha gente anda navegando por aguas turbulentas, de verdad. Y me he dado cuenta, a mí me ha tocado últimamente conocer a otras personas que andan en el mismo espíritu de que les estoy hablando. Son así. Mucha gente exitosa del día de hoy, estos tiempos modernos con tanta crisis mundial, lo que ha generado es que ha polarizado los tipos de personas, los tipos que andan en la gracia y los tipos que andan en el conocimiento del bien y del mal. Y yo me he dado cuenta que la gente que anda en la gracia cada vez es más radicalmente de gracia, en aprecio hacia el ser humano, a tomar decisiones basadas en la escritura, y eso los lleva a tener un grado de éxito. Tercer principio, ojo. Entonces, los dos que les he dado hoy es humildad, y segundo, gracias, sí, la palabra es la verdad. Ese es el segundo principio. Entonces, si usted se fija, yo hago este ejercicio de que la palabra es la verdad, lo hago constantemente. Yo nunca le doy una enseñanza donde no le proyecto un verso bíblico en el que está basado en la gracia de lo que le estoy diciendo. Hay gente que piensa que es una técnica. No, es que simplemente mi propia manera de tomar decisiones es basado en la palabra. Y me puede doler, pero bueno, tomo decisiones basadas en la palabra. Ok, vean lo siguiente. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Esto no lo hace al que le falta humildad. Dice, Jehová la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. Clama a mí. ¿Qué es clamar? Este es un secreto. ¿Qué es clamar? ¿Qué quiere decir clamar a Dios? Súplica. Eso. Mucha gente dice, no, pues yo fui a orar hoy y Dios no me escuchó. No, pues yo le voy a buscar por mi lado, ya todo. Parte de la humildad es ir a Dios, pedir y regresar. Clamar no tiene que ver con un grito. Hay gente que piensa, aunque lo puede incluir, pero no es este el sentido. No. Clamar es pedir vehementemente, como la viuda con el juez injusto. Vas y vas y vas. No, Dios no me escucha, a mí no me oye.
analiza tu humildad. Y segundo, analiza tu capacidad de ser insistente, de ir a pedir vehementemente. Eso es clamar. Clama, el humilde clama. ¿Cómo? ¿Cómo que los humildes claman? Sí, ¿por qué? Porque el soberbio dice, no, pues yo ya le pedí, no me hizo caso, pues yo le voy a buscar por mi lado. Si Dios no responde, yo ya tengo mi salida personal. Le voy a enseñar lo que dijo Pedro, para que entiendas el clamor. Fíjate lo que dijo Pedro. Ay, Dios. Bueno, no lo tengo aquí, pero Pedro un día le dijo a Jesús, pues bueno, a Jesús hubo un momento en que fue muy popular, hubo un momento en que algunos lo empezaron a abandonar, se empezaron a gente, así como le pasó a Trump, ¿no? Cuando llega la crisis, mucha gente se empieza a bajar del barco, ¿no? Pues a Jesús también empezaron a ver que se empezó a poner dura la cosa con Jesús y se empezaron a bajar del barco. Primero andaba Jesús, después andaban unos cuantos, llegaron a andar miles detrás de él. Salía, hacía apartes y la gente lo seguía, cruzaba el mar para ir a estar con él. Y en un momento en que pues empezaron a ver la persecución, los romanos empezaron a ver a Jesús como un peligro, y pues ya 2, 3 empezaron a decir, no, pues ya está muy radical esto, ya mejor hay que bajarle, ¿no? Entonces Jesús le dijo, pues si ustedes quieren irse, a los 12, a los que estaban ahí con él, le dijo, pues órale. Y Pedro contestó de una palabra, dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Entonces el humilde lo que hace, está en crisis y en lugar de decir, no, pues yo ya fui a orar y Dios no me... Es que yo le he dicho esto a Dios, es que yo no tengo a dónde ir. Yo conozco gente, de verdad se lo digo, que empieza a buscar a Dios, empieza por la gracia, el cristianismo, después los ves en el budismo, y luego se hacen maometanos, y luego se hacen de la cientología, y luego ya leen a la psicología, y luego se hacen menonitas y son todo. ¿Cierto o no? O lo que sea, ¿no? O sea, es que ahorita lo que quieras hacer en internet lo buscas en Google y ya se armó. Entonces, yo se lo digo personalmente, un día yo le dije a Dios, es que yo no tengo a dónde ir. Yo aposté mi vida a tu palabra y a tu enseñanza y por ella voy. Yo no voy a moverme de tu gracia. Si estoy mal, cambio. Si me he equivocado, me arrepiento. Pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Este es mi camino. Que hay diferente y que le da resultado a otro, pues sí, y felicidades. Pero el mío es la gracia de Dios. ¿Se entendió? Pues Jesús o los discípulos tenían esa característica. Un discípulo de Jesús tiene esa característica. No la anda jugando con esto y con lo otro, que al rato ya no me funcionó y ahora me muevo y ahora un día son bautistas, otro día son presbiterianos, otros testigos de Jehová y otro día maometanos. No, Señor. Agarras la suma de tu palabra, es la verdad, y ahí te mueves en lo que la palabra de Dios dice. ¿Dudas? ¿Se entendió? Y eso nos permite de manera muy sencilla retomar el camino cuando te equivoques. Esos 3 consejos te quiero dar. Regresa a la humildad, ora con humildad, así de sencillo. Ora con humildad y después no tengo a dónde ir más que tú eres mi solución. A ver, porque siempre el enemigo o el reino de la oscuridad te presenta esta salidita, mira,
qué le batallas? ¿Qué horario? No, vete por ahí, ya, quítate. Y al rato, bien desviados. No, es por ahí, porque esa misma actitud vas a tener, esa misma actitud la vas a tener con tu familia. No, ella es mi esposa, ella es mi esposo. Vamos a resolver. Este es mi hijo, se equivocó, sí, pero vamos a resolver. Este es mi negocio, este me lo heredó Dios. No, pues búscate otro. No. Vamos a encontrar la solución. En humildad, a ver, Dios. Y le voy a platicar. Yo he sido impactado como cristiano, o mi doctrina bíblica, o mi enseñanza bíblica, fue impactada hasta como los 22 años con un pastor, con un hombre que se llama Don Arciano Pérez. Voy a hablar muy bien de él. Él es un hombre así, y hoy ya tiene más de 80 años, y lo ves, viejito, camina muy bien, y salud, y todo bien. Pero después cambié de liderazgos y gente con mucha palabra, pero hoy ves la vida de todo lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que falló? Esencialmente, esto que te estoy diciendo. Número 1, la humildad. En el ministerio que más creció, que más se veía, las personas eran tan carismáticas y tan famosas y tan exitosas y tan todo, que perdieron la humildad. Perdieron la capacidad de orar. Hacían que los demás oraran humildemente, pero ellos no oraban humildemente. Y dejaron, la palabra era para todos, pero ellos tenían sus excepciones porque eran especiales. Y ¿sabes qué? Hoy, año 2021, están muchos de ellos hasta muertos ya. Sin embargo, veo, esta es una enseñanza fruto de mi observación, de esa gente que no con tanta pompa ni con tanto, pero decidieron hacer de la palabra su vida, con humildad, y hoy son viejitos bien alivianados y muy bien. ¿Dudas? ¿Quién aprendió el día de hoy? Ahora, tienes que saber algo muy importante. Tenemos que saber algo muy importante. Todos en algún momento. También es muy soberbio pensar, yo nunca me voy a caer, yo voy a ser perfecto toda la vida. No, somos humanos. Pellizquese, mira, soy de carne y hueso, la puedo regar. Pero hay que saber siempre regresar a estar. Yo conozco gente y esto también me duele, que nunca tienen la humildad de saber regresar a donde estuvieron un día. Estuvieron muy bien un tiempo y creen que ya con lo que sé, ahí le va, con lo que sé ya la voy a... No, porque este no es un camino no es el camino del conocimiento, es el camino de la humildad. Otra vez se lo voy a volver a repetir para que lo entendamos. Este camino de la gracia no es un camino de conocer mucho, es un camino de ser. El entrenamiento es básicamente la humildad. Tú puedes saber mucho, pero si no eres humilde, no tienes nada. Y puedes no saber tanto, pero eres humilde y estás en el más alto nivel. Ahora te preguntarás, ¿por qué? Porque el humilde está agarrado de Dios. El soberbio está agarrado de sí mismo. ¿Se entendió la enseñanza de hoy? O sea, lo que dice, no lo que entendí, que humildad es igual a gracia. Sí. Vives en humildad, eres humilde, estás en la gracia. Exacto. Ahora, ser humilde no es ser tonto, ¿ok? Sí. ¿También?
También, porque hay gente que piensa que, no, pues es humilde, es bien tonto. No, muchas veces por humildad te das cuenta de lo que está sucediendo y por... te detienes, pero no es porque no te des cuenta, o seas tonto o tengas miedo, es porque prefieres darle lugar a la fe o creer en el ser humano antes que actuar de manera represiva o dura o con soberbia en nuestras fuerzas. O sea, a veces Exactamente, a lo que Dios dice en su palabra. Es obediencia a eso. ¿Y en dónde encuentras esa directriz? En la oración. Te oras y encuentras el rumbo, y ahí es donde dices, ¿hago lo que me están marcando? No, pues es que está muy difícil, que no. ¿Cómo no? Y te metes y no sientes, ni sientes bonito, ni un calorcito que te sube y te baja. Lo único que sientes es que esto me va contra todo lo que aprendí en mi familia, va contra todo lo que aprendí de mí. Pero te metes y te das cuenta que finalmente te lleva a una gran libertad. La gracia lo que hace es que te lleva a la libertad interna como ser humano. ¿Algún otro comentario, pregunta? La humildad es la humildad, a mi manera de según la apreciación, ¿no? La humildad y la soberbia es un hilo muy delgado, ¿no? Sí. O sea, como estoy y sucede algún acontecimiento, alguna circunstancia, mira que esta semana. Qué bueno que lo dices, sí. Y verdad que te descuidas y ya estás andando con... Ok, la humildad, y es lo que quise mostrarle aquí. Fíjense muy bien, este verso que le enseñé el día de hoy es un discurso, es la esencia de la humildad. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. El humilde siempre busca el consejo de Dios para tomar decisiones. No el consejo del pastor, no el consejo de la comadre, no el consejo de... No, va y dice, ¿sabes qué, Dios? No sé qué hacer. Y lo consulta. Y no encuentra respuesta. ¿Y qué hace? Clama, vuelve. Señor, no encuentro tu respuesta. Quiero saber qué voy a hacer. Y vuelve a buscar el consejo de Dios. ¿Se entendió? Entonces, sí, la humildad es un hilo muy delgado, porque el humilde ora clamando humildemente. El soberbio nunca clama humildemente. Otra vez lo voy a volver a repetir. El soberbio nunca clama humildemente. El soberbio ora muchas veces, pero reclama a Dios y espera que Dios haga lo que él cree, lo que él quiere. El humilde sabe decir como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú decidas, yo voy a estar contento en la vida. Voy a caminar. Eso hace el humilde. Dígame. Bueno, no me quiero ir sin compartir con ustedes algo que me pasó. Ya ve que llovió mucho y todo eso, Sí. del lado de allá de Valle Verde. Y mi esposo llegó, cuando me dejaron mi carro,